La libertad de expresión y del pensamiento nos ha traído varias cosas, ya sean buenas o malas, pero hablando en términos de conocimiento y tecnología, creo que es evidente el impacto positivo que tuvo. Hace apenas unas décadas era mal visto, por ejemplo, oponerse a a los ideales de un mayor y era hasta considerado una falta de respeto. Si nos vamos un poco más atrás, podemos ver casos como el de la Inquisición, que nos deja muy en claro que tener, por decirlo de una manera, tener curiosidad y un criterio propio era visto hasta como un pecado. Buenos días o tardes, no sé. Yo soy Aarón y mi compañero Roberto. que está del otro lado del micrófono, que no Aquí habla. está. El tema para hoy es la libertad de expresión. Y retomando un poco de lo mencionado en la introducción, quisiéramos empezar tomando como punto de partida la Santa Inquisición. Pues claro que sí. Entonces dime, Roberto, ¿por qué elegimos la Santa Inquisición como punto de partida? ¿Qué tiene de interesante todo esto? Creo yo que la Santa Inquisición es un punto de partida bastante interesante para el tema que vamos a tratar hoy, debido a que es una época, o más bien fue una época en la que muchas personas fueron restringidas de esto mismo, la libertad de expresión. Ujú. Entonces es muy importante contrastar lo retrógrada que era la sociedad hace aproximadamente unos 500 años en cuanto a expresar sus opiniones y conocimientos, debido a que, como bien sabemos, hubo cierta restricción por parte de las iglesias, de las personas que estaban al mando en esos entonces, silenciando a las personas que compartían su conocimiento. Entonces, he aquí un ejemplo de cómo una autoridad pudo llegar a callar o a Ajá. silenciar a alguien respecto al conocimiento o su opinión personal incluso. No solamente silenciaban a personas que sabían de ciencia, sino personas que tenían ideales distintos a ellos. Entonces, por eso es nuestro punto de partida. Sí, sí, sí. Entonces quieres hacer un contraste respecto a esto, ¿no? Sí, y más que era como una imposición, ¿no? Y yo lo veo por parte de la iglesia para mantener el poder que tenían. Y te digo, se veía un avance social, tecnológico y en conocimiento que se puede decir que fue una época dorada en ese sentido. Y para mantener su poder, pues sí, más que nada el poder que tenía la iglesia, se vieron obligados a, no sé qué piensas respecto a eso, pero yo creo que es una de las razones principales, o la principal por la que hicieron esto, ¿no? De Claro, claro. imponer. Aquí el problema fue que en algún punto del desarrollo como especie, empezamos a creer que, bueno, no nosotros, sino antes, nuestros antepasados, empezaron a creer que era de Ujú. vital importancia expresarse. Todos en la actualidad y ya desde antes teníamos esta necesidad como una urgencia para expresarnos. Y el problema no fue ese, sino fue hasta que surgió ciertos individuos en el mundo que se sentían con alguna superioridad moral o intelectual al expresarse, creyendo que sus opiniones podrían ser más importantes que las de otros y pues claramente sometiendo a quienes no compartían sus ideales. Es esto pues lo mismo que pasó en la Inquisición. Básicamente, Claro, sí, 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 literalmente claro. un grupo marginó a todos los demás para poner por encima de todo su propia opinión o conocimiento. Pues sí, creo que fue algo que marcó, ¿no? Marcó un rumbo directo hacia lo que ya no se querría ver y que las personas buscaron un poco más su criterio y que dejaron de respetar ese tipo de autoridad. Claro que no se fue desmarcando del todo de un día para otro, pero después de eso sí se vio un avance mucho mayor cuando se separó la iglesia del Estado y cuando ya no se metía en asuntos sociales, bueno, sí se sigue metiendo en asuntos sociales, pero ya no tanto, ¿no? Ni en política ni en ciencia, creo que es la más determinante. Claro, claro. Ya Sigue, pasamos, sigue. perdón, ya pasamos por esta etapa en la que básicamente se nos prohibía hablar. Fue una época en la que ciertas opiniones infringían las opiniones de otros. Y pues venimos de esta misma época. Tuvimos antes una época ya en la que no nos expresábamos para nada. Después nos expresamos demasiado. Y después nos privaron nuestra opinión. Y básicamente ahora retomamos lo anterior. O sea, estamos en otra vez la etapa en la que ya nadie se nos priva de hablar y ahora todos hablamos. Sí, es importante marcar esto, ¿no? Porque pareciera que es un ciclo y no sabemos lo que podemos esperar. O bueno, se está viendo, o por lo menos yo lo veo así, que al momento de ya pasar esa etapa social en la que casi nadie tenía voz y los que tenían era porque tenían poder y se sentían y no la querían perder, la imponían, ¿no? Pero al pasar esto y ahora ya que todo mundo o la mayoría de personas en un país
subdesarrollado incluso, pues adquiere una voz, creo que nos deja en claro de que quizá no es lo mejor porque todo el mundo quiere hablar, ¿no? Y Claro, nos trae a problemas que ya se mencionaron, como la superioridad moral que algunas personas llegan a tener, o de inteligencia, ¿no? Que se sienten, pues sí, superiores en aspectos de conocimiento o inteligencia o moralmente hablando. claro, claro. Y por ejemplo, justo ahorita no estamos preparados para saber qué clase de consecuencias nos puede traer a futuro, incluso dentro de unos minutos, qué clase de consecuencias nos podría traer el darle una voz a todos, el que todos opinen, el que todos crean que tienen el derecho de opinar sobre todos los temas. Porque claro, o sea, opinar sobre todo no es en sí el problema, sino que opinen sobre todo y todos. Esto hace que, pues, vaya, se formen pequeños grupos, por así decirlo, y a final de cuentas nunca va a dejar de haber personas marginadas respecto a la forma en la que se expresen y no sabemos qué nos puede traer esto como... Pues quizá sí se notan algunos problemas como lo puede ser la diferencia cultural o de sí, o el contraste cultural que ya hay en algunas regiones, ya que por ejemplo actualmente se ve, ¿no? Con internet y con las redes en especial, que lo que a algunos les puede parecer divertido o entretenido, para otros puede llegar a ofender o faltar más que nada al respeto, ya sea a sus ideales propios o al nicho en el que se están desarrollando como personas. Y se ve como una cierta intolerancia hacia este tipo de personas. Sin embargo, aquí me gustaría abordar un poco este tema de la tolerancia, ¿no? De hasta qué punto podemos llegar a ser tolerantes con las opiniones ajenas a las nuestras. Y, ¿Y qué significaría esto para la libertad de expresión? O sea, ¿hasta qué punto podemos llegar a ser tolerantes, pero sin privar a la otra persona o sin imponer nosotros nuestra opinión, como se vio anteriormente, ¿no? Yo creo que cualquier persona es completamente capaz de expresar su opinión y punto de vista hasta el momento en el que pueda llegar a dañar el estado físico o emocional de alguien. Es cierto que hay puntos de vista que podríamos compartir que para algunas personas podrían ser hirientes. Y algo peor que esto de dañar, pues vaya, el estado emocional de alguien sería meternos directamente con su físico después de que diferimos en algunos puntos. En este momento ya es donde no deberíamos de opinar, vaya, podríamos decirlo, porque no deberíamos de Intervenir, regresar a ajá. nuestra, no deberíamos de regresar a esa época de cavernícolas en la que justamente si alguien no creía en tu mismo Dios, ibas y lo colgabas en un burro de madera. O sea, creo que deberíamos evitar lo máximo los daños físicos o emocionales y ya de ahí tampoco es como que podamos guardarnos mucho nuestras opiniones, es decir, claramente lo que nosotros digamos no le va a parecer a todos, pero mientras no nos metamos con lo ya anterior dicho, no debería de haber ningún problema. ¿Tú qué piensas? Es que, bueno, aquí no siempre va a haber problema. Y siempre hay ese confrontamiento, ¿no? Por parte de los que se sienten un poco ofendidos o que fueron reprimidos en algún punto y al momento de que descubren esto, como lo es las redes sociales, explotan, ¿no? Y quieren opinar y quieren defender todo y está bien, pero están cayendo obviamente en lo que estás mencionando, que es tratar de imponer, ¿no? Ujú. O no se busca una solución concreta. También podríamos tomar eso como cuál es la solución a este problema. Podríamos decir que el diálogo, pero realmente no creo que No, no, no. haya un diálogo sano entre estos tipos de personas y mucho menos en un ambiente como lo puede ser Internet. Claro, claro. O, Ujú. bueno, en la actualidad, ¿no? Porque es un ambiente muy tóxico. Esto pues podría generarnos una pregunta, porque ya pensándolo bien, si retomamos el historial del que ya hablamos, teniendo en cuenta que hubo una época sin opinión, luego una época con opinión, luego una época con opinión reprimida, pues nos pone a pensar, ¿por qué esta vez surgió la época de la opinión? ¿Por qué ahora todos vuelven a hablar demasiado? La pregunta ¿es esto por el Internet? Digo, desde que se nos ofreció la facilidad de poder escribir lo que queramos sin que nadie ni siquiera pueda ver nuestros rostros, pues se nos hace muy fácil opinar. Entonces, ¿es el Internet lo que nos ha estado haciendo opinar más de lo que ya lo hacíamos? Yo creo que es parte de la detonante, pero no es directamente La causa. el punto de partida. Ajá. Porque desde antes que surgiera el Internet ya se veían movimientos, por ejemplo, feministas o movimientos
a favor de los homosexuales, más que nada porque se les veía de forma, podría considerar discriminación, más que nada. Puedo decir racismo, pero no va ahí. No, Pero incluso racismo, ¿no? sí, también entra Que dentro de esos las grupos. personas de color, ajá, no tenían derechos como lo puede ser los blancos heterosexuales, ¿no? Ujú. Y creo que es más que nada porque llegamos a... La sociedad va evolucionando y llegamos a un punto en el que ya nuestras expectativas habían superado las, las reglas impuestas por los anteriores Por la jugadores, sociedad por decirlo de antigua una que forma, ¿no? teníamos. Ajá. Entonces, sí, el Internet es una detonante, pero yo creo que ya viene desde más atrás, Sí, desde ahí claro. por los 50, no sé, Sí, esto no sabría no bien tengo bien hasta el dato. dónde Pero rastrear. ahorita que ya todos estamos Ajá. conectados, ajá, No sabría bien hasta dónde rastrear esa llama inicial de donde todos empezaron a expresar. Porque tienes razón, efectivamente, muchas ideologías ya han surgido incluso desde el siglo pasado que han seguido expresándose. Claro que ahora ya tienen más facilidad para expresarse, pues como te digo, ya ni siquiera te pueden ver, ya no saben si eres mujer, negro, con todo respeto, ya no saben si eres mujer, persona de color o cualquier cosa. Ya no tienen una razón específica por la cual privarte de tu opinión. Pero es cierto uh-huh. que esas personas ya empezaron a opinar desde mucho antes. No entiendo bien de qué fue el detonante de esto. Quizá lo estamos viendo mal, quizá lo estamos viendo como qué fue lo que lo provocó, pero chance y es parte del ser humano, ¿no? ¿Crees que fue parte Ese de anhelo de justicia, ¿Crees que fue ya parte sea de todos esos años de desarrollo como especie? social, o es que también depende del entorno en el que se desarrolla, ajá. Pero uno como individuo, al ver las injusticias, y más que nada si estas injusticias te afectan a ti, pues yo creo que evidentemente vas a buscar una salida o un escape. Y quizá, te digo, lo estamos viendo desde un punto de vista más social, cuando podría ser un poco que está más dentro del ser humano, por decirlo de una forma, ¿no? Que es parte de. Más como un factor evolutivo, ¿no? Ajá. Descartar que la historia de la humanidad también ha influido a que se busque eso, ¿no? Podríamos tomar como el Internet como una fuerte ayuda o un fuerte apoyo, porque se puede ver que los movimientos y las ideologías han tomado muchísima fuerza gracias al Internet, o a las redes en este caso, y lo podríamos ver como algo positivo, ¿no? Pero también puede llegar a preocupar, ¿no? Porque, como se comentaba al inicio, todo el mundo quiere opinar y al darle una voz a todos, pues evidentemente no todos tienen algo bueno que decir o algo importante o interesante. Y a veces sí hay que tener un poquito de responsabilidad, más que nada, como individuo, al dar opiniones. Claro, claro. A final de cuentas, pues hay una infinidad de temas acerca de los que podemos opinar. Pero estamos malinterpretándolo. No porque se nos dé la opción de opinar de algo significa que deberíamos de hacerlo, ¿sabes? Porque no todos los temas son para todos. No puedes esperar a que todos puedan tratar los temas de una forma, pues que podría llegar a ser subjetivamente correcta. O sea, no hay una forma correcta de opinar, pero también hay cosas que claramente no deben de ser dichas. Cosas que pueden ser hirientes y es aquí donde retomamos el punto anterior. Es aquí donde tu opinión puede infringir con la de otros y es aquí cuando se vuelve hiriente tu opinión. Más que nada, si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate, ¿no? Claro, claro, Como o sea, que concretando un poquito esto, si no tienes nada bueno que decir o algo que realmente aporte, pues mejor cállate. Y en tu opinión, realmente no creo que a alguien en Twitter le vaya a cambiar la vida tu tweet de no, pues es que yo creo que esas no son maneras, o cómo le van a dar derecho a esto y la cosa. No vas a cambiar de opinión, ellas no van a cambiar de opinión. Entonces, pues mejor cállate, no apoyas en nada, solamente simplemente te eres dañas a parte ti de ese mismo. problema. Ajá, Tu opinión, tu exacto. imagen pública es lo Entonces, único que logras afectar. como dices, no por tener esa libertad de expresión debemos, pues hasta sobreexplotarla, ¿no? Porque al final, pues como dices, te ves afectado tú y tu imagen. Y pues a mí me gustaría concluir con eso, ¿no? De que a veces es mejor quedarte callado si no tienes nada bueno que decir. Sí, podríamos considerar incluso que la libertad de expresión debería estar un poquito por debajo de la libertad de pensamiento, porque claro, podemos pensar como queramos, pero no deberíamos de expresar todo lo que pensamos. Pues bueno, este sería un poquito nuestra conclusión. Elegimos el tema más que nada porque se ve una fuerte
pues correlación con la evolución que ha tenido la sociedad actual. Y creo que hay que hablar sobre esto porque, como se dice, hay personas que opinan por opinar y no deberían, pues, más bien deberían de abstenerse de hacer este tipo de comentarios que al final no aportan en nada y pues terminan hasta complicando la situación más de lo que ya está. Yo me gustaría dejar esto, algo que todos deberíamos de reflexionar un poco. Y pues sería todo de mi parte. ¿Algo Eh, que decir, Alejandro? pues básicamente igual concuerdo con tu conclusión, pero queda en lo mismo de que deberíamos de agradecer ya suficiente con que a esas alturas de la historia se nos permita pensar libremente y aunque no lo podamos expresar, yo creo que hasta ahí está bien. Pensemos lo que querramos. Entonces sería todo. Muchas gracias por decir Por una forma, por escucharnos. escucharnos, I don't know. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en la conciencia cósmica. Bye. Hasta luego.